Después de haber hecho el video de la pereza, como que esta se apoderó de mí y por eso ya no hice más videos. No voy a dar excusas, la verdad. Pero bueno, después logré expulsar de mi cuerpo a Belfegor, el demonio de la pereza, y aquí estoy de nuevo. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. Recordatorio importante, este canal no hace apología de ninguna creencia religiosa y yo soy agnóstico, gracias a Dios. Ahora, vamos a hablar de un pecado capital muy debatible, la soberbia. Originalmente en las listas de pecados capitales o vicios se utilizó el griego uperefania o hiperefania, el cual significa brillar de más o vanagloriarse. Ya después se cambió por el latín superbia y también por el francés orgueil, que es orgullo. Las tres palabras se usan para el mismo significado, aquel que se siente superior a los demás, como un médico o un ingeniero. Bueno, los ingenieros simplemente lo somos y ya. Pues bueno, este pecado capital pertenece a la lista de los 4 vicios irascibles, lo cual significa que está clasificado como una carencia o frustración. ¿Cómo? Pero si estamos hablando de orgullo, de autoestima, ¿no es acaso una contradicción? Bueno, guardemos este pensamiento en un bolsillo muy a la mano porque lo vamos a necesitar más tarde. Aquí interesante es que en las diferentes iteraciones de las listas de los vicios malvados, originadores de pecado, la constante es que la soberbia aparece como el más grave y el que puede derivar en los demás vicios. Y así pareciera, pues el gran pecado de Lucifer fue sentirse igual a Dios. Es una sobrevaloración del yo y una infravaloración de los demás. Estratégicamente es un error. Pregúntenle a Sun Tzu. Se nubla la razón y se pueden perder de vista los aciertos de los demás. O sea, básicamente te ganan por crecidito. Y algo bien macabro es que esto es un obstáculo de la mente que se esconde muy bien. Pues ante la mirada del pecador, este cree saber más y poder más que los demás, cree que comete pocos errores o prácticamente ninguno, y con el sesgo de confirmación va reforzando tales ideas, seleccionando convenientemente los aciertos y descartando o minimizando errores. Entonces la evidencia o la supuesta evidencia se termina creando ahí. Dices, realmente yo soy mejor que los demás, mi lógica es superior e infalible, me he perfeccionado de tal forma que soy el único que puede tomar decisiones acertadas y los demás deben seguirme por su propio bien. Es la forma de pensar del soberbio. Y sí, está bien que seas bien chingón y todo, pero no te pases. Y es que la línea es muy fina. ¿En qué momento es que pasamos de tener una sana autoestima a pecar de vanidad? ¿Cuándo es que dejamos de satisfacer la necesidad básica de respeto y autovaloración para perdernos en la exaltación de nuestra persona por encima de los demás? Pero no somos comunistas, aceptémoslo. Hay gente que realmente es genial y hay gente que es todo lo contrario. Hay niveles. Entonces, ¿por qué está mal aceptar que uno es bueno en algo y mejor que los demás? ¿O se puede equilibrar la aceptación de las propias virtudes sin exaltar el ego y vivir en paz con nuestra propia mortalidad? Y así las cosas. Y tan grave es el orgullo desde la percepción cristiana que la virtud más resaltada es la contraria, la humildad. Un buen cristiano, sin importar si es católico, protestante, copto, ortodoxo, jedi, es de carácter humilde. Algo así como Francisco de Asís. Así se mantiene el espíritu limpio. Aunque hay quienes exageran hasta el punto del ascetismo, lo cual no es exclusivo de los monjes franciscanos, budistas, jainistas, hinduistas, bla. Y hablando de los hinduistas, ya había comentado anteriormente sobre los Arisad-varga, los 6 enemigos, las impurezas de la mente que impiden la iluminación.
y entre estos 6 hay uno que se llama Mada, cuyo significado en sánscrito es arrogancia, pero también intoxicación, una que nace por varios factores, entre ellos van vidya o aprendizaje, dana, riqueza, kula, linaje, yauvana, juventud, bala, fuerza física, rupa, belleza, raya, realeza, parivara, gran séquito, adhikara, poder. E incluso la austeridad es causal de mata. ¿Y cómo va a ser eso, querido ingeniero? Pues sí, hasta el enorgullecerse de la propia austeridad y modestia puede llevar a sentirse superior a los demás, como esas personas quienes por llevar una vida muy cristiana terminan emitiendo juicios sobre quienes no siguen esos valores. Me parece interesante cómo el seguir fielmente ese credo los puede llevar al vicio más grave, el que cometió el enemigo supremo y el que origina todos los demás vicios y pecados, la intoxicación del ser. Y en el caso del budismo se le llama kleshas a los estados mentales que nublan el razonamiento y llevan a acciones insalubres. También se les llama aflicciones. Hay varias listas de kleshas dependiendo de la escuela budista, pero el consenso está en cuáles son los 5 más graves y se les conoce como los 5 venenos. No esos 5 venenos. Estos son ignorancia, apego, aversión, orgullo y envidia. Aquí el término para la arrogancia es mana. Según las enseñanzas budistas, la arrogancia es la base para la falta de respeto hacia los demás y que conlleva al sufrimiento. Es una mente inflada, engañada bajo la premisa de que esta persona es superior a los demás y que se nutre de cualquier evento o pensamiento que refuerce esta idea. La tradición mahayana reconoce 7 tipos de arrogancia, que no las voy a mencionar, solo una que me pareció muy interesante: la arrogancia de la propia modestia, que es cuando desde la misma percepción de la humildad como una alta virtud, se considera a uno mismo superior a los demás por ejercer tal valor. ¿Qué tal? Y ahora pasando a las escuelas New Age, se define la soberbia como una trampa, aunque en general los gurús de las distintas corrientes enaltecen el sentimiento de orgullo y la alta concepción del yo como una herramienta para crear la realidad que uno desea y manifestar posibilidades expansivas infinitas y grandiosas. Pero, como todo, debe haber un equilibrio, y el abuso en el consumo de este producto puede tener efectos nocivos en la salud. El individuo soberbio podría tener una concepción de sí mismo tan inflada que todo le queda pequeño, nadie es digno, todo lo sabía con antelación o lo sabe mejor, nadie le puede enseñar nada. Su mundo se empequeñece en lugar de expandirse, pues se limita a sí mismo y lo que ya conoce. Se podría decir que, al igual que con los pecados que ya se han explicado, esta persona está cegada, pero no es consciente de esto. Por eso esta persona, cegada de soberbia, da una falsa cara de seguridad. Sin embargo, por dentro hay mucha inseguridad y con ello miedo. Ahora sí, saquen eso que guardaron en el bolsillo, ¿se acuerdan? Una definición que nos ofrece la psicología es la relacionada con el narcisismo, la pasión desenfrenada sobre uno mismo. Es la trampa del amor propio, la falta de humildad y de lucidez. La persona concentra su atención en sí misma porque se considera excelente, única y muy por encima de los demás. Pero también existe el narcisismo patológico, el cual es un rasgo de la personalidad caracterizado por una baja autoestima acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia y de un gran deseo de admiración por parte de los demás. ¿Qué se puede entrever por ahí? Exacto, miedo.
Y ahora pasemos a la filosofía Jedi, donde se dice que se debe conquistar a la soberbia, exhortando a revisar continuamente nuestros motivos y preguntarnos si nuestras intenciones son sinceras y si nuestras acciones conllevan a resultados positivos. No se trata de eliminar la emoción positiva del orgullo, solo evitar que ésta domine nuestras motivaciones y nuestras acciones. La idea es evitar que un orgullo positivo y motivador derive en ibris. Y aquí hago una pausa para explicar ibris o ubris. Es una palabra griega que se traduce como desmesura. Es el intento de sobrepasar los límites que los dioses impusieron a los humanos, principalmente cuando el motor de tales transgresiones son la furia o el orgullo y derive en actos impulsivos desmedidos. Entonces, el orgullo desmedido, ibris, nubla nuestro juicio y nos impide entender claramente nuestro entorno, oculta el miedo, y el miedo es el camino más rápido hacia el lado oscuro de la fuerza. Entonces, al final hay un consenso en la naturaleza nociva de la soberbia, aunque algunas filosofías acepten cierta dosis de orgullo como positivas, más no de soberbia. Aquí es importante notar que en inglés las dos palabras se traducen como pride. En fin, la ceguera mental o intoxicación causada por la soberbia y el miedo intrínseco que trae pueden derivar en avaricia, envidia, ataques de ira y con ello otros vicios que a su vez son causales de acciones indignas. Estratégicamente es un error sobrevaluar nuestras propias capacidades y peor aún demeritar las capacidades de tus adversarios. La soberbia también disminuye nuestra capacidad de aprendizaje y entendimiento de nuestro entorno. Te estás llenando de mentiras, no sabes lo que es real. Y energéticamente o espiritualmente jamás vas a llegar al nirvana. ¿Por qué? Pues por lo que ya dijimos. No dejen que les gane la soberbia, mis queridos compañeros. No ganan nada, más bien pierden mucho. Examínense. Y ya, es todo. Les dejo aquí para que se suscriban. Si no se han suscrito, no pongo tanto gorro porque, como ven, no subo tantos videos. Gracias. Hasta la próxima.